Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Continuamos con el tema de los recursos. En este caso, el recurso de revisión en amparo directo. Si viste el video anterior o escuchaste el audio anterior, en esencia te expliqué que por regla general las determinaciones de los tribunales colegiados en las sentencias son ejecutorias. Esto es, son definitivas e inatacables, regla general. Pero hay algunos supuestos específicos en donde el tribunal colegiado resuelve un amparo directo y en ese tipo de asuntos procede el recurso de revisión ante la Suprema Corte, siempre y cuando hayas planteado, caso número 1, la inconstitucionalidad de normas generales. ¿Por qué se dice normas generales? Porque, bueno, o sea, no solamente son leyes, sino las determinaciones, acuerdos o cualquier determinación de observancia general. En el procedimiento previo al juicio, en el juicio natural, en el dictado de la sentencia de primera instancia, en el dictado de la sentencia de segunda instancia, en el laudo o en la resolución que pone fin al juicio. Como puedes darte cuenta, hay muchos supuestos en donde puedes plantear la la inconstitucionalidad de las normas generales en amparo directo. Claro, para que la Corte resuelva es indispensable que tu asunto sea de importancia y trascendencia. Ese es en grosso modo el primer supuesto del recurso de revisión ante la Suprema Corte. Segundo supuesto de procedencia del recurso de revisión ante la Suprema Corte, y ahora sí, interpretación. ¿Qué? Interpretación directa de un precepto constitucional o de un derecho humano establecido en un tratado internacional en los que México sea parte. Vamos por partes. ¿Qué significa interpretación directa de un precepto constitucional o de un derecho humano previsto en un tratado? Normalmente en charlas de amparo, cuando doy los cursos, acuérdate que todos los fines de semana estoy viajando, dando conferencias a nivel nacional, y cada vez que me invites voy. Entonces, ¿qué es la interpretación directa? Mira, la interpretación directa es la que realiza el tribunal colegiado o la que se le plantea al tribunal colegiado sin apoyarse en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería interesante saber también si se trata de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo sostendría también que no hay interpretación directa porque son criterios obligatorios, a reserva de lo que diga la Corte en cada caso específico. Pero bueno, en la interpretación directa de un precepto constitucional, tú lo que haces es le planteas al colegiado cuál es el sentido que debe darle a una disposición constitucional. Pongamos un ejemplo que me tocó en alguna ocasión y que suelo llevar como ejemplo a nivel nacional. En alguna ocasión un quejoso, en amparo directo, planteó la interpretación directa de un precepto constitucional, en este caso del artículo 16 constitucional. ¿Qué fue lo que planteó el quejoso? El quejoso lo que dijo fue, fíjate que yo te planteo que la fundamentación de la competencia debe de llevar motivación también. Ah, caray. Sí, por regla general decimos que sea dictado por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pero lo que planteó este quejoso de manera muy acuciosa fue, sí, pero no solamente debe de fundar y motivar la determinación, sino también la competencia, e hizo un análisis y una interpretación de por qué el 16 constitucional debe de entenderse así. No existe jurisprudencia en ese sentido. Lo planteó en amparo directo. Se resolvió en el colegiado correspondiente por mayoría de votos. Inconforme fue en revisión ante la Corte. La Corte en su momento resolvió
Y no le dio la razón. No le dio la razón porque la Corte en aquella integración dijo que no, que la competencia no debía de llevar motivación. Yo hasta la fecha sostengo que sí, porque no hay jurisprudencia que me obligue a decir lo contrario. Suele pasar mucho en materia fiscal, ¿no? Dice la autoridad, soy competente conforme a 5, 10, 41, 43, 45, estoy inventando números, ¿no? O sea, te pone un montón de números, pero no te dice por qué razón. Eso fue la interpretación directa que realizó en aquel entonces un quejoso. La Corte en aquel entonces no les dio la razón, no sé si se hayan planteado más asuntos en ese sentido, veremos qué dice la Corte, a ver si hace una nueva reflexión. Y ya ahora con este esquema posterior al 2011 y mayor posibilidad de defensa, pues reflexiones sobre el caso. Pero bueno, entonces cuando tú planteas la interpretación directa de un precepto de la Constitución, ahí procede el recurso de revisión ante la Corte, siempre y cuando sea de importancia y trascendencia. ¿Qué es indispensable? Resulta indispensable que además, en este asunto de importancia y trascendencia, la interpretación directa, para que sea tal, es porque no está apoyada en jurisprudencia. Puede estar apoyada en una tesis, pero como la tesis no es obligatoria, entonces sigue siendo interpretación directa, según lo dijo en alguna tesis también la Corte. Entonces, en este caso tienes el segundo supuesto de procedencia del recurso de revisión. Se planteó la interpretación directa de un precepto constitucional. Pero también se puede plantear, a raíz de la nueva ley de amparo y de la reforma constitucional que entró en vigor 4 de octubre del 2011, la interpretación directa de un derecho humano previsto en un tratado, pues que te haya sido aplicado durante la tramitación del juicio. ¿Y qué es lo que se planteará? Pues entonces tendrás que dilucidar o plantearle al tribunal colegiado en qué sentido debe de entenderse ese derecho humano. Pensemos en algún derecho humano de estos de tercera, cuarta generación, el derecho humano al acceso a la tecnología. Me gusta mucho hablar sobre ese derecho humano. Y con todo respeto, pues les pido a los compañeros maestros, profesores, que reflexionen cuando les dicen a sus alumnos que no pueden entrar con la computadora a clase o que no pueden entrar con el teléfono. Claro, yo puedo entender que podemos poner como regla no hables por teléfono o no estés chateando porque te necesito con toda la atención para lo que te estoy transmitiendo. Pero si es un medio que tenemos al acceso para poder, ahora sí que hacer nuestros apuntes, investigar a través de internet y hacer una participación, pues es muy importante, a grado tal que por eso estás aquí. Es un acceso a la tecnología el que tenemos. Entonces imagínate si ese derecho humano está previsto en un tratado internacional y entonces que dilucidaras y dijeras, mira, es que por acceso a la tecnología debe de entenderse qué. O sea, la tecnología qué es, hasta dónde abarca. Recuerdo por ahí estudiando en Flaxo en su momento una segunda maestría en Derechos Humanos y Democracia, que nos hacía referencia a estos derechos humanos de tercera y cuarta generación de un cyborg, que es un cyborg, pues que este señor es un hombre, es un ser humano, pero por algún accidente tuvo necesidad de que se le insertara directamente una varilla entre su cráneo y su columna para que pues, pueda tener toda la sensibilidad y sensaciones. Imagínate, si nosotros tratamos de pasar en el aeropuerto con una varilla en nuestra espalda, pues nos van a regresar ahorita. Nos van a decir que es un arma, que un instrumento. Pues, oiga, pues que la tenía, pues quítesela, pues sí, me la quito. Pero ese señor no se la puede quitar. ¿Por qué? Porque su vida depende de ello. Entonces, por eso está dentro de su derecho humano también a la salud mediante el acceso tecnológico. Entonces, te doy esta pauta porque a través de ello, en los amparos directos que estés formulando, puedes plantear la interpretación directa de un derecho humano, de algún tratado internacional que se te haya aplicado durante la tramitación del juicio o que se te haya aplicado en la sentencia.
o que se te debía de haber aplicado. Ya cuando veamos amparo directo, suelo decir también, ¿no? Hay por ahí una de las excepciones, ¿qué pasa cuando no agotas el recurso ordinario contra la violación al procedimiento? Eso lo vamos a dejar para nuestros cursos posteriores. Pero bueno, precisamente cuando se hace la interpretación directa de un precepto constitucional o se plantea además lo que es la interpretación directa de un derecho humano previsto en un tratado internacional, significa que le plantees al colegiado que lo dilucide por sí, sin nada que lo constriña. Existe jurisprudencia de la Corte que dice, no hay interpretación directa si hay jurisprudencia de la Corte. ¿Por qué? Porque es obligatoria. Es interesante qué sucederá cuando se haga el planteamiento de la interpretación directa de un derecho humano si se apoya en una sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son obligatorias. Bueno, aunque todavía de repente hay la discusión de que si eres parte o no eres parte, pero bueno, con base en los tratados, pues bueno, las determinaciones que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias. Entonces, si planteas la interpretación de un derecho humano apoyándote en una jurisprudencia Corte Interamericana, pues seguramente, salvo lo que diga la Corte, no es una interpretación directa, sino sería la aplicación obligatoria de una jurisprudencia. En ese tipo de casos procede el segundo supuesto, el recurso de revisión. Tercer supuesto, el recurso de revisión para terminar. Cuando se omita decidir sobre tales cuestionamientos que hayan sido planteados. Lo planteaste en tu amparo directo, lo argumentaste debidamente y el tribunal colegiado no lo ponderó, no lo analizó, dijo que era innecesario o no lo vio. Bueno, caso excepcional que pudiera pasar, pero son tan grandes a veces algunas cargas de trabajo en algunos circuitos que pues, a lo mejor no lo vieron, pensaron que era como precedente, sacaron el asunto y no lo vieron. En ese tipo de casos, si el asunto además es de importancia y trascendencia, procede el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Casos excepcionales en donde las ejecutorias de tribunal colegiado se vuelven sentencias. ¿Por qué? Porque son combatibles a través del recurso de revisión ante nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como puedes darte cuenta, el recurso de revisión tiene más aplicaciones de las que a lo mejor te habías imaginado. Más de una vez vas a encontrar una posibilidad adicional de defensa cuando intentas una revisión ante la Suprema Corte. Los señores magistrados de circuito son personas altamente estudiosas, son personas muy capaces, muy competentes. La regla general hemos sido sujetos y seleccionados mediante concursos de oposición, por ejemplo, del 96 para acá, 1996 para acá, para ascender a magistrado de circuito, vas y presentas un examen de oposición. Entonces, pues gozamos de la presunción, pues que conocemos el derecho. Pero bueno, somos seres humanos y si excepcionalmente nuestro criterio no fuera certero, para eso está el recurso de revisión, pero excepcionalmente solo en estos supuestos donde se trata de interpretación directa de un precepto constitucional, de un derecho humano o el planteamiento de la inconstitucionalidad de una norma general o cuando se omitió resolver sobre esos casos. Seguiremos platicando sobre el recurso de revisión, vamos a hablar en el siguiente video sobre la revisión adhesiva. Pero mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo.